Bueno, estoy muy feliz acompañada el día de hoy por una persona maravillosa que ha confiado en nosotros desde el 2019, fecha en la que nos conocimos a través de la certificación que ella junto con su equipo hizo de gerencia de felicidad organizacional y bueno, en toda esta metodología, en todos estos procesos, ellos también fueron visionarios en todo nuestro tema de BIPRO, el Business Happiness Index Program. Pero bueno, yo no quiero hablar más de nosotros ni de mí de la felicidad. Quiero darle una gran bienvenida a Marlene Albúrez de Comité Olímpico de Guatemala. Muchísimas gracias, Marlene, por haber aceptado esta invitación a esta reunión y por haber apoyado siempre todos los temas de mí de la felicidad. ¿Cómo estás, Marlene? Muchísimas gracias, Dianita. Muy contenta de verte y de que existan estos medios para podernos seguir comunicando y viéndonos, porque estamos en diferentes países, pero unidas creo que en un mismo sentimiento, en un mismo sentir de lo que queremos y de la visión que tenemos, ¿verdad? Así es que muchas gracias, Dianita, por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, como les comenté, yo muy feliz. Ella fue una de mis primeras alumnas de la primera certificación que sacamos con mí de la felicidad, ella y su equipo. Y eso pues nos dio esta posibilidad de tener este relacionamiento comercial, profesional, personal, en donde después en medio de la pandemia se certificó nuevamente en el mundo online con un programa mucho más robusto en la certificación de gerencia de felicidad. Y también en medio de la pandemia fueron unos de los pioneros en tomar la medición de felicidad organizacional BIPRO para los colaboradores de Comité Olímpico en Guatemala. Así que cuéntanos un poquito, Marlene, eh, ¿por qué tomaron la decisión de tomar la metodología, además en un momento tan crítico donde muchas empresas se cerraban a la banda en los temas de felicidad? Ustedes decidieron medirse. ¿Qué vieron ustedes y qué les ofrecía la metodología BIPRO? Nosotros tenemos historia, Dianita, porque nosotros iniciamos un año antes de tomar la certificación con ustedes. Nosotros habíamos iniciado a hablar de la felicidad organizacional, habíamos iniciado a hablar de lo que era la plenitud del colaborador, porque desde la alta dirección del Comité Olímpico nos decían, no es posible que nosotros querramos atletas de alto rendimiento, que sean plenos, que tengan una vida plena y que los colaboradores que les prestan los servicios no tengan esa misma vida y esa misma plenitud. Entonces, estábamos en búsqueda de encontrar una metodología porque nosotros sabemos que todo se puede medir, ¿verdad? Y al final lo que parece muy conductual y que la gente a veces no percibe cómo le vamos a dar medida a esto, tenía que tener alguna manera científica, técnica, con método de poderse medir. Y fue ahí donde creo que tuvimos una diosidencia, porque así les llamo yo, no coincidencia, una diosidencia. Nos encontramos en este curso y ahí vimos nosotros esa valiosa oportunidad de poder medir de esto que estábamos hablando, que era la felicidad organizacional y de la plenitud de los colaboradores y cómo eso, todo eso se traslada al final a cómo se maneja la organización. Entonces, ese fue, digamos, para nosotros el primer sentir. Luego, pues vino la pandemia a nosotros no nos paralizó, o sea, nos llenó de retos, ¿verdad? De cómo seguir haciendo nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera a pesar de las circunstancias de la pandemia. Y entonces, y nuevamente, apoyados desde la alta dirección, nos dijeron, vamos adelante y vamos a hacer las mediciones que haya que hacer. Lógicamente, cuando la pandemia vino, todo el grupo que se dedica al talento humano, las áreas psicológicas, el desarrollo, se volcó también a ver el bienestar de los colaboradores. Y entonces era para nosotros importante saber si lo que estábamos haciendo en esa situación y circunstancia tan especial como la pandemia estaba funcionando también con el colaborador, ¿verdad? Porque una vez es lo que uno cree que es lo que es correcto y otra es lo que el colaborador percibe que es para él lo que quisiera o lo que le agrada o lo que es correcto. Entonces, así fue como decidimos hacer la medición a pesar de las circunstancias, sin temor y pensando que estábamos haciendo las cosas de la mejor manera. Bueno, y creo que una preguntita antes a esa, pero creo que es válido también hacértela en este momento, es ¿por qué pasar de clima
ahora a felicidad organizacional con Viper? Porque esa es una como pregunta obligatoria. Cuéntanos ahí por qué ya no más clima y por qué, además que tú ahorita me cuentas tu experiencia, pero ¿por qué felicidad organizacional? Lo que pasa que es en términos de lo que estás midiendo, ¿verdad? Las evaluaciones de clima normalmente miden cosas como muy operativas, si le quieres poner un nombre, muy de cómo está tu ambiente de trabajo, qué tal la iluminación, cómo te llevas con el jefe, pero no explora más allá hacia el interior de las personas, cuáles son mis aspiraciones, hacia dónde quiero llegar, cómo veo yo la organización, qué esperaba yo de la organización antes de entrar a ella y qué estoy viviendo hoy por hoy dentro de la organización. Todas esas sensaciones no las capturas dentro del clima organizacional. Nosotros seguimos midiendo clima, pero lo hacemos más bien porque nos da data, nos da cierta información que a veces sirve para comparar o hacer algunas correlaciones, ¿verdad? Porque al final las cosas van ciertamente correlacionadas, pero entendemos que a través de medir la felicidad organizacional estás viendo al individuo por dentro y realmente estás llegando a sus aspiraciones y hacia lo que quiere y hacia lo que espera de la organización. Y entonces sí podemos hablar de plenitud de los colaboradores. Así es. Y bueno, hubo personas al interior que en un principio dudaron de hacer esas mediciones. ¿Por qué? ¿Cómo lograste convencerlas? Siempre vas a encontrar dentro de la organización el grupo de resistentes. Eso siempre va a suceder. Yo creo que cualquiera que se anime a emprender algo nuevo tiene que entender de entrada que va a encontrar siempre el que le diga, están locos y como para qué van a hacer eso y eso se mide y cómo van a hacer para medir. Es que eso debe ser una broma, medirlo siempre va a haber así. Y nosotros teníamos como dos mundos, los que apoyaban este tema muy fuertemente y decían, sí, creemos en esto y vamos adelante, y los que decían, esto es una locura, no sé ni en qué están pensando y por qué van a usar recursos en esto, ¿verdad? Habían esos, como esos dos mundos. Y creo que eh, creo que cuando las decisiones vienen apoyadas desde arriba, te es más fácil emprender los cambios, porque a pesar de que encuentras resistencias, vas como llevando ese proceso de sensibilización y de comprensión de las personas de lo que estás queriendo hacer. Nunca vas a eliminar al 100% la resistencia dentro de la organización. Siempre va a haber por ahí más de alguno que cree que las cosas son diferentes y que se deberían hacer diferentes, ¿verdad? Pero tiene que haber un trabajo muy coherente y muy consistente de lo que estás haciendo, de lo que estás midiendo y de los planes de acción que estás emprendiendo cuando haces una medición, para que la gente vea que hay esa coherencia y que definitivamente hay frutos de hacer estas mediciones y que van en su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, al final, las acciones hablan siempre más fuerte que las palabras. Uno puede dar bonitos discursos, puede decir muchas cosas, pero van a ser tus acciones consistentes dentro de la organización lo que le van a demostrar al colaborador que esto verdaderamente funciona. Sí, que verdaderamente funciona, lo has dicho, muy, muy cierto. ¿Y cómo describirías el proceso en general? Es decir, ¿el software utilizado fue una herramienta amigable para tus colaboradores? ¿Cómo fue el proceso? Realmente sí, mira, yo vengo de ser, yo tengo maestría en finanzas, yo vengo de ser de números, yo vengo de ser como tú, o sea, que viene uno de 2 más 2 son 4 y lo ves así y tiene que venir algo que de verdad te diga, esto tiene ciencia detrás, esto tiene un soporte técnico muy grande, es sistémico, realmente funciona, hay método, tiene proceso claramente establecido para que tú creas y digas, sí, efectivamente, esto es lo que necesito y sé cómo medirlo y sé de dónde viene la medición y sé qué hacer con esa medición. Entonces, la herramienta es como ese gran cómo visualizamos esa información que al final estamos obteniendo de los colaboradores. Es sumamente amigable, cualquiera la puede utilizar, ¿verdad? Solo es nada más que aprenda un poco de cómo funciona y la puede utilizar y puede jugar con ella, le llamamos nosotros, porque puedes ir obteniendo datos de lo que tú vayas queriendo, de rangos de edad, de género, de educación, etcétera, etcétera, y vas sacando información que al final es relevante y que a lo mejor te sorprende, porque tú creías que el mundo de unos millennials era de una manera y que pensaban de una manera y resulta que ellos te dicen que no, que es otra totalmente diferente
y lo ven de otra forma y tú lo descubres dentro de la propia herramienta. Entonces, muy amigable, muy fácil de entender y de utilizar, pero sin olvidar que trae ciencia detrás, trae técnica detrás y trae método detrás. Claro, y pasas de la subjetividad a la objetividad, que es uno de los temas también súper, súper importantes que nosotros trabajamos desde la felicidad organizacional. Es decir, Marlene, que se cumplieron las expectativas que tenías tú como líder del proyecto y obviamente pues las directivas en relación con la medición BIPRO. Yo pensaría que se superaron. Hay muchas cosas que nosotros no esperábamos, ni siquiera por asomo ver ni encontrar. Este es un mundo. Y yo siempre le digo a la gente que cuando uno entra a entender un poco, porque no es que yo entienda mucho, pero entiendo un poco de felicidad organizacional después de 2 certificaciones, empieza uno a ver la complejidad que hay detrás del mundo de la felicidad y de todo lo que puedes hacer y de todo lo que puedes visualizar y de todos los elementos que tiene y de lo mucho que tienes que hacer como organización también. Entonces, yo creo que se ha superado por mucho porque hemos además preparado un equipo interno dentro del Comité Olímpico que está aprendiendo de este tema y que está sabiendo llevar este tema internamente para que también se quede como un legado dentro de la organización. Las personas que hoy estamos puede ser que mañana no, pero la organización se queda y se queda con un legado importante que es medir la felicidad organizacional y tenerla ya como metodología y proceso de trabajo. Excelente. ¿Y qué sentimientos y pensamientos había de parte de tus colaboradores antes y después de la medición BIPRO? Cuéntanos un poquito. Dentro de los dos mundos que nosotros manejamos, pues estaban los que sentían que esto era una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y que lo que íbamos a perder ahí era el tiempo y que de verdad tú vas a encontrar expresiones a veces hasta como muy de mofa, ¿verdad? De decir en que están realmente haciendo estas cosas. Y están los que se entusiasman muy fácilmente y dicen qué bonito, de verdad que qué bueno que piensen en el colaborador de esta manera, etcétera, etcétera. Al final creo que después de todo el proceso, porque no es solo la medición, es todo el proceso de antes, medición y después de los procesos que hemos llevado, la gente ha empezado a entender que esto sí realmente funciona, que sí es en pro de ellos, que sí estamos llegando a su interior. Yo creo que hay gente a la que nunca le han preguntado, ¿usted qué esperaba de la organización? O sea, usted esperaba encontrar aquí, sus expectativas se han cumplido. ¿Cuáles son sus sueños? Fíjate lo que es tener una matriz de sueños de los colaboradores. O sea, tú tienes ahí atrapados los sueños de las personas y lo que esté en tu capacidad como organización para cumplir esos sueños es un regalo. Y eso, cuando la gente empieza a ver esas cosas, es que empieza a creer en estos procesos porque se da cuenta que sí, aquí hay detrás de esto algo real, muy humano y muy en pro del colaborador. Así es. Y bueno, otro de los temas es, ¿qué sentiste tú, qué sintió las directivas cuando les contamos que ustedes habían ganado el Happy Workers Awards en la categoría Gold, pues por haber hecho las cosas muy, muy bien? Además, a mí me encanta decirlo, a mí se me llena el corazón de alegría porque fue en un momento muy difícil, en medio de la pandemia, todavía estábamos muy encerrados. Y ustedes se ganaron ese premio a pesar de tener esos dos mundos, a pesar de todo, la gente sí, sí contó realmente lo que ustedes estaban trabajando por y para la felicidad de cada uno de estos seres humanos. Compártenos un poquito. Fíjate que primero creo que es una validación a lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien y a la respuesta que estábamos dando a muchas cosas del colaborador con todo lo que pasó con la pandemia. Entonces hay una forma de validación, pero también nosotros como equipo de trabajo tendemos, como buenos olímpicos, a no palmearnos tanto la espalda, sino que a decir, ok, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor y podemos seguir en este camino y darnos cuenta que si tenemos brechas, irlas cerrando y poder ir mejorando y haciendo las cosas como las personas esperan que las hagamos. Entonces, sí hay una validación, pero también hay, ok, a seguir trabajando.
porque si vamos en el buen camino, sigamos construyendo dentro de ese buen camino, ¿verdad? Y eso también se ha convertido en retos para nosotros, porque trabajamos dentro de un sistema deportivo que es muy grande y muy amplio. Y entonces están nuestros colaboradores que son un grupo objetivo, pero también hay otros grupos alrededor del deporte a los cuales también en algún momento vamos a llegar, ¿verdad? Con estos instrumentos y con este tipo de medición. Claro, claro, para que tengamos ese norte en esa mega, en esa estrategia que tiene tan grande el Comité Olímpico Guatemalteco. Y Marlene, cuéntanos un poco qué tan completa fue la información recibida para los planes de acción que debían empezar a emprender. Yo cuando vi el informe final dije, wow, porque era gigantesco. O sea, ahí hay muchísima información y toda valiosa, porque no son datos. Ahí hay información relevante para la toma de decisiones. Ya hay información decodificada, si le quieres poner un nombre, que nos sirve para la toma de decisiones y que se puede usar y que ya no hay duda. O sea, ahí está marcado cuál es la ruta, cuál es el camino, cuáles son esos planes de acción que debemos hacer para poder ir cerrando esas brechas que tenemos como organización. Entonces, es un informe extenso, claro, que da información para la toma de decisiones y que nos ayuda muchísimo para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, como que no hay pierde ahí. Sí, te va marcando ahí la ruta y te va explicando el qué, el cómo y el por qué. Excelente. ¿Y tu gente cómo recibió el tema de los resultados y por supuesto el Happy Workers Awards? Yo creo que la gente lo tomó con mucho cariño, o sea, confirmando realmente que están en una organización que les aprecia, que realmente quiere que haya lo mejor para ellos y eso genera, creo, un buen entorno dentro de la organización porque pues ya vemos que sí hay pasos importantes que se están dando. Si ellos se comparan con otras organizaciones en Guatemala, realmente esto de la felicidad organizacional es muy incipiente y cualquiera que sale del Comité Olímpico y lo va a platicar a cualquier otra empresa privada y lo que sea, van a decir, wow, lo que ustedes están viviendo y lo que a ustedes les están dando en muchas organizaciones en Guatemala no existe. Entonces, ahí hay está imprimido en el corazón de las personas el trabajar para una organización que realmente estima al colaborador y que quiere que sea feliz. Y que cuenta con él. Qué importante que cuenten con los colaboradores que al final son los que más conocen de todos estos procesos. Y bueno, Marlene, ya para terminar, te quiero hacer la última pregunta. ¿Recomendarías a mí de la felicidad y su metodología Vipro? Por supuesto, nosotros estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido, no solo porque ustedes son grandes profesionales y saben lo que están haciendo, y cada vez a mí hay algo que me gusta muchísimo, pues no se quedan ahí, sino que cada vez se preparan más, cada vez sistematizan más las cosas, cada vez las perfeccionan más, cada vez vamos a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. No conozco en Latinoamérica a ninguno que trabaje con la capacidad que ustedes trabajan, que tenga el sistema que ustedes tienen, la metodología que ustedes tienen, la técnica que ustedes tienen, todo ese modelo matemático que hay detrás de toda esta medición. No conozco a ninguno que lo que tenga ese empeño para hacerlo cada vez mejor. Pero aparte de eso, uno encuentra en el equipo de trabajo de Mía de la Felicidad grandiosas personas con las que uno se puede identificar, con las que podemos platicar, como que estuviéramos tomando una taza de café por ahí y contar nuestras situaciones organizacionales y que ustedes nos puedan apoyar. Creo que todas esas cosas se conjugan y hacen que ustedes se conformen como parte del equipo de nosotros y nos sintamos en esa confianza. Ay, tan bella, tan bella. Qué emoción esas palabras. Muchas gracias, Marlene, por esas palabras tan maravillosas. Y bueno, ahora nuestra metodología, que ya es científica, que ya está demostrada y que tiene esta fiabilidad, bueno, vamos a seguir impactando. Ustedes también, un reconocimiento muy especial. Son pioneros en Guatemala porque fueron los primeros que lo hicieron y lo hicieron en un momento en donde todo el mundo decía que no se podía y ganaron premio. Eso me parece maravilloso, sobre todo porque en nuestra historia, cuando nos sentamos a hablar, no era pandemia y cuando ustedes me preguntaron que si esto tenía un reconocimiento, les dije, sí, pero si se lo ganan. Y fíjense que se lo ganaron en un momento tan difícil.
Entonces, bueno, un gran, gran aplauso para ti, para todo el equipo directivo, para todo el equipo que está trabajando, para todos los colaboradores, un gran, gran reconocimiento a una empresa que lo está haciendo demasiado, demasiado bien, como es el Comité Olímpico de Guatemala. Muchísimas, muchísimas gracias, Marlene, por haber aceptado esta invitación a esta pequeña entrevista, a darnos tu testimonio en Mide la Felicidad sobre todo lo que viviste y cómo lo viviste desde 2019, porque este tema de medir la felicidad no nos lo inventamos en la pandemia. Esto lleva muchos, muchos años de investigación y bueno, mil, mil gracias. Y se ve y se nota. Felicidades a ti, a tu equipo. Ya vi por ahí el segundo libro, no me ha llegado mi copia, pero ya la voy a pedir. Y de verdad que están haciendo un trabajo maravilloso, es un orgullo que sean latinoamericanos, que están haciendo las cosas con la perfección que lo hacen, con la calidad que lo hacen. Yo te admiro profundamente, tú lo sabes. Creo que eres una mujer pionera en Latinoamérica en lo que hace, es sumamente inteligente, pero además de un gran corazón y una gran entrega todos los días a lo que hace. Entonces, pues se merecen todas las flores y que les vaya muy bien, ¿verdad? Y cuando dos cosas buenas se encuentran, pues solo salen cosas grandiosas y eso es lo que hemos logrado hacer juntas. Así es que te lo agradezco mucho. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, todas las personas que nos están viendo también la invitación para que se atrevan a medir la felicidad organizacional, para que entiendan esos corazones que están en sus empresas, que sienten, que piensan, que viven. Un abrazo enorme hasta Guatemala, mi querida Marlene. Un abrazo hasta Colombia, que Dios les bendiga.